La increíble transformación de un hijo de millonario gracias a la bondad de una camarera. Alejandro se encontraba atrapado en un laberinto de expectativas. La opulencia de su vida, esos rascacielos de cristal y reuniones lujosas, lo asfixiaban cada día más. Era el hijo de Ricardo Salazar, un empresario tech que había grabado su nombre en el panteón de los titanes de la industria. Cada encuentro familiar era una máscara con sonrisas calculadas, donde todos esperaban ver en él el reflejo de su padre. Sin embargo, Alejandro se sentía vacío, como un eco de lo que debería ser. Un día, buscando escapar de ese mundo, encontró refugio en una pequeña cafetería del barrio antiguo. Allí, las paredes respiraban arte local y el aroma del café era un abrazo cálido. Fue allí donde conoció a Clara, la camarera que iluminaba el espacio con su risa contagiosa, a pesar de haber vivido tormentas que harían temblar a cualquiera. La conexión fue inmediata, como si la vida de ambos chocaran en un instante. Cuando ella, con curiosidad genuina, le preguntó sobre su vida, algo en la voz de Alejandro se rompió, dejando escapar un torrente de frustraciones y sueños sofocados. Por primera vez, alguien escuchaba sin juzgar. Los días se volvieron semanas, y Clara se convirtió en su punto de anclaje. Cada conversación con ella era un destello de esperanza en medio de su tormenta interna. Ella lo inspiró a tomar la pluma y escribir lo que llevaba años guardando, una novela que podría ser su voz. Sin embargo, en el fondo, crecía una sombra, la presión de su padre y el legado empresarial lo seguían como un fantasma. Las comparaciones con otros familiares exitosos lo carcomían. ¿Qué pasaría si fracasaba, si su novela nunca viera la luz? La batalla en su mente se intensificaba, y donde Clara le ofrecía valor, su familia le susurraba miedo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al regresar a su realidad, el peso de su elección se hizo más pesado. La primera presentación de su manuscrito estaba cerca. A medida que se aproximaba la fecha, los fantasmas familiares resonaban aún más fuertes. Recuerda quién eres, hijo, lo que representa nuestra familia. Los mensajes de su madre parecían retumbar en su interior, creando una tormenta de dudas. Alejandro se miró en el espejo, su reflejo le devolvía un hombre dividido, deseando ser auténtico pero ahogado por la figura de un padre que esperaba éxito. El miedo a la decepción lo mantenía despierto por las noches, los pensamientos carreras desbocadas, la respiración entrecortada. El día de la presentación llegó. Con el estómago revuelto y la palpitación en su pecho, se encontraba al borde del abismo, a punto de decidir si desafiaría las pesadas expectativas familiares o elegiría el camino que había comenzado a trazar junto a Clara. Un hilo de incertidumbre corría por su espalda, mientras pensaba en su manuscrito. ¿Sería suficiente para liberarlo de esas cadenas invisibles? ¿Era capaz de enfrentar la verdad más difícil de revelar? ¿Su voz? El aula oscura y cargada de humo del edificio donde iba a presentar su manuscrito lo recibió con una mezcla de ansiedad y expectativa. Alejandro se sentó frente a un grupo de editores y críticos, todos ellos esperando que el hijo del magnate tech deslumbrara con su talento. Su mente giraba como una rueda dentada, queriendo escapar de la presión que empujaba contra su pecho. ¿Qué podía ofrecer un texto que no sonara a eco de las grandilocuencias familiares? La balanza entre él y su legado se inclinaba de manera alarmante. Comenzó a leer en voz alta, sus palabras llenas de una cruda vulnerabilidad. La historia que había emergido del fondo oscuro de su alma era un viaje por la lucha interna, un reflejo de luchas que muchos conocían, pero pocos se atrevían a expresar. La reacción inicial fue silenciosa, con editoras tomando notas amablemente, pero él podía ver la duda escrita en sus rostros. De repente, una voz rompió la quietud. Interesante perspectiva, Alejandro, pero ¿dónde está el conflicto real? Tu vida es un privilegio, la lucha no se refleja en tus páginas. Era una de las editoras, su tono cortante, pero Alejandro sintió que esa crítica no era solo sobre el manuscrito, sino un ataque a su esencia.
¿Realmente había estado viviendo una vida privilegiada? La pregunta lo golpeó donde más dolía. Con la mirada fija en el centro de la sala, recordó las largas noches en la cafetería con Clara, su risa, sus historias de resistencia ante la adversidad. Su vida no se había limitado al oro y la plata, había aprendido a buscar significado en medio de un universo que a menudo parecía indiferente. De inmediato, la duda se transformó en determinación. Sabes, mi vida ha estado llena de otras batallas. No solo se trata del dinero, se trata de encontrar quién soy, respondió con un tono más firme. La sala se llenó de un murmullo expectante. Las preguntas que habían atormentado su mente por tanto tiempo comenzaron a fluir con claridad. Se dio cuenta de que no solo era su manuscrito lo que estaba en juego, era la oportunidad de redefinir su camino, de no ser un reflejo, sino ser una voz. El sudor en su frente era un testigo del conflicto interno que templaba su resolución. Cuando concluyó la presentación, había una mezcla de reacciones. Algunos parecían intrigados, otros escépticos, pero lo que realmente resonó fue la sensación de liberación que lo templó. Envolvía. La montaña de expectativas parecía haber cedido, aunque fuera un poco. Había tomado una decisión. No se dejaría definir por su apellido. Pero ese momento no estaba exento de desafíos. Días después, Clara le había enviado un mensaje preguntándole cómo había ido la presentación. El corazón de Alejandro se llenó de gratitud. Ella no solo era un apoyo, era una unificación de la esperanza que había comenzado a florecer. Sin embargo, la respuesta del mundo editorial seguía siendo una sombra, y las palabras restrictivas de su padre seguían resonando. Su mente se volvió un campo de batalla nuevamente mientras las palabras de la editora retumbaban. ¿Dónde está el verdadero conflicto? Estaba claro que su viaje apenas comenzaba. Necesitaba no solo superar la presión externa, sino también confrontar su propia verdad, evitando caer en el miedo que tanto tiempo lo había paralizado. Un día, mientras revisaba su correo en busca de noticias sobre su novela, un mensaje inesperado apareció. El remitente era un viejo compañero de la universidad, conocido por su éxito en el mundo editorial. El contenido del correo lo dejó helado. Alejandro, tengo algo importante que discutir, algo que podría cambiar el rumbo de tu carrera. ¿Podemos encontrarnos? La adrenalina corrió por su cuerpo. ¿Qué más podría esperar de este nuevo camino que estaba comenzando a forjar? La incertidumbre y la emoción se entrelazaron mientras la mente de Alejandro giraba en torno a las implicaciones de ese encuentro. ¿Sería esta la oportunidad para cimentar su verdadera voz o el inicio de un nuevo juego de poder? La decisión que tomara podría definir su futuro de una vez por todas. Con cada pulsación de su corazón, el camino hacia la autenticidad o el conformismo se abría ante él, y sabía que sería crucial actuar con determinación en este nuevo cruce de caminos. El día llegó. Alejandro se sentó en un café modesto, un lugar alejado de la opulencia que rodeaba su vida. Su corazón latía con fuerza mientras aguardaba la llegada de su antiguo compañero. La mezcla de nervios y anticipación lo invadían. Era como si cada sorbo de café lo acercaba más a una revelación que había estado evitando. Había comenzado a comprender que su lucha no solo era la necesidad de demostrar su valía ante los demás, sino también la búsqueda de su autenticidad. Mientras esperaban, su mente reflexionaba sobre la naturaleza volátil de sus experiencias. Había sido educado en la tradición de vencer a toda costa, de no mostrar debilidad. Sin embargo, en los últimos días había comenzado a cuestionar si realmente había estado luchando por los motivos correctos. La crítica en la presentación no solo había puesto en jaque su manuscrito, sino que también había despertado en él una inquietud. ¿Quién era Alejandro? ¿Qué significaba crear sin el peso de una herencia que lo ahogaba? Justo cuando estaba a punto de perderse en sus pensamientos, un hombre de cabello despeinado y sonrisa franca apareció. Era Felipe, un antiguo amigo, que había construido una reputación en el mundo de la edición. La energía entre ellos era palpable. Aunque habían estado distanciados, la conexión que compartían en la universidad nunca se había debilitado. «Alejandro, ¿cuánto tiempo?», exclamó Felipe, sentándose de golpe frente a él. «He oído cosas sobre tu manuscrito». Allí estaba, la puerta abierta. Solo tenía que cruzar el umbral.
Alejandro, sintiéndose más decidido que nunca, se permitió ser vulnerable. Se lanzó a hablar de sus miedos, de cómo el éxito de su familia lo había paralizado y de su deseo de ser escuchado por su propia voz. Felipe, inicialmente sorprendido, escuchó atentamente. Cada palabra que compartía lo empoderaba, revelando capas de ansiedad que había ocultado bajo una fachada de aplomo. Siempre has tenido un don, Alejandro, pero no es solo la historia lo que importa, es la sinceridad con la que la cuentes. El verdadero conflicto está en ti, no en el argumento. Es sobre cómo conviertes tu lucha en inspiración. Las palabras de Felipe resonaron en su interior como campanas lejanas, anunciadoras de un cambio. Alejandro comprendió que su viaje no era solo sobre un manuscrito, sino sobre un proceso de transformación donde la vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Por primera vez se dio cuenta de que su vida, por muy privilegiada que fuera, también estaba marcada por la soledad y el miedo a fallar. «Quiero que me ayudes a dar forma a lo que realmente quiero contar», dijo. Su voz, aunque todavía temblorosa, mostraba determinación. «No quiero más sombras, quiero que mi historia brille con luz propia». A medida que discutían ideas, Alejandro comenzó a sentir que estaba manoseando un nuevo sentido de propósito. Las paredes, que alguna vez habían delimitado su identidad, se derrumbaban. Se dio cuenta de que podría reunir sus experiencias y luchas para armar un relato que resonara. Pero justo cuando la conversación comenzaba a fluir con energía, una inquietud emergió en su mente. ¿Y si mis temas son demasiado personales? ¿Quizás no le interesen a nadie más que a mí? Esa autocrítica, aunque familiar, lo asustaba. Ese es el riesgo, amigo. Pero lo que sea que viviste, otros lo han sentido también. La autenticidad es lo que resuena, dijo Felipe, dando un sorbo a su café. Mientras compartían ideas, Alejandro se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Había una conexión genuina que provenía no solo de sus pasados como amigos, sino de poder transformar la adversidad en algo significativo. Sin embargo, ahí radicaba la pregunta que no quería hacer. ¿Podría realmente aceptar el riesgo de ser vulnerable? ¿Estaba preparado para enfrentar la examinación pública de sus propios fracasos? La incertidumbre pesaba en el aire. Alejandro había llegado a un lugar donde su vida podría cambiar radicalmente. Pero esa posibilidad no venía sin su carga, una carga que tendría que enfrentar. Al fin y al cabo, el momento de la verdad se acercaba, y la autenticidad era la llave que podía abrir la puerta hacia un nuevo futuro. Lleno de retos y recompensas. ¿Qué sucedería si el mundo no aceptaba la verdad que estaba a punto de revelar? ¿Podría al fin liberarse de su legado y reescribir su historia, o se convertiría en un nuevo eco de sus raíces? La conversación con Felipe había despertado en Alejandro una chispa de esperanza, pero también un torrente de dudas que lo abrumaba. Las palabras de su amigo resonaban, pero la murmurante voz interna que cuestionaba su valía se hacía más fuerte. A medida que avanzaban en sus ideas, cada sugerencia de Felipe parecía empujarlo más cerca de una precipitación emocional. La idea central podría ser tu viaje personal, hablar sobre tu infancia, tus expectativas, pero también sobre cómo has luchado por liberarte de todo eso. La lucha a menudo es la verdadera historia, sugirió Felipe, un brillo en sus ojos. Alejandro asintió, aunque la angustia creció en su pecho. Era un paso hacia lo desconocido, hacia un lugar donde su sufrimiento se exhibiría al mundo. Sin embargo, sabía que había una fuerte resistencia en él. El miedo al juicio y la inseguridad ante el desdén del público eran barreras que se alzaban como muros sólidos. ¿Alguna vez te has preguntado si vale la pena arriesgar tu historia por la aprobación de otros? Preguntó Felipe, como si hubiese leído sus pensamientos. La autenticidad atrae. Las historias más crudas son las que conectan. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad de esas palabras resonaba con una claridad ineludible. Pero, ¿y si nadie se identificaba con su realidad? La posibilidad de recibir críticas destructivas lo paralizaba. Había crecido en una burbuja de privilegio, donde los fracasos se encubrían y las luchas se convertían en anécdotas, distantes y ajenas. «Es más fácil decirlo que hacerlo», murmuró, con los ojos bajando hacia su taza casi vacía. La calidez del café había desaparecido, y con ella la sensación de confort momentáneo que le proporcionaba.
Felipe se inclinó, mirándolo con empatía y desafío. A veces tenemos que aceptar la posibilidad de decepcionar a quienes nos han cargado con sus expectativas. ¿Cómo puedes crecer si siempre te sientes como un reflejo de ellos? Esa pregunta, cruda y directa, penetró en Alejandro. Por un instante sintió que el tiempo se detuviera. La imagen de su familia, de su padre, presionándolo siempre hacia metas inalcanzables, se convirtió en una carga visible. Era un peso que ya no quería cargar, pero también uno que no sabía cómo soltar. ¿Y si me convierto en un fracaso? ¿Y si el mundo no quiere escuchar lo que tengo que decir? Su voz tembló, una mezcla de frustración y vulnerabilidad. Felipe sonrió con comprensión. Todos enfrentamos ese miedo, pero ¿hay algo más liberador que hablar desde el corazón? A veces se trata de arriesgarse a ser un fracaso para encontrar el verdadero éxito. Las palabras de Felipe resonaron en el lugar, silenciosas pero potentes. Alejandro sintió una fragorosa mezcla de impotencia y determinación. Quizás el inicio de su propio proceso de desmantelamiento y de transformación. Reconstrucción. La incertidumbre lo invadió, pero en lugar de apabullarlo, comenzó a transformarse en combustible. Dame tiempo. Quiero escribir algo auténtico, un mensaje que no solo refleje mi vida, sino lo que todos sentimos en el fondo, afirmó con una voz más firme, un destello de resolución iluminando su mirada. Con el compromiso recién hallado y el apoyo de Felipe, Alejandro se sintió preparado para enfrentar su verdad. Sin embargo, la sensación de inseguridad persistía como una sombra difusa, pero decidió que era el momento de transformar su miedo en una herramienta de creación, en lugar de permitir que fuera un obstáculo. Mientras debatían sobre el formato y el enfoque del manuscrito, Alejandro empezó a concebir imágenes de su historia en palabras, llevando a su mente hasta los rincones más oscuros y luminosos de su alma. Pero en cada línea que imaginaba, la misma pregunta volvía a atormentarlo. ¿Realmente estaba listo para desvestir su alma y compartirlo con un mundo que tal vez no lo entendería? El aire se sentía denso mientras su corazón latía con fuerza. Estaba a punto de emprender una travesía que cambiaría no solo su escritura, sino su propia identidad. ¿Sería capaz de encontrarse en la vulnerabilidad o continuaría atrapado en el eco de las expectativas ajenas? La respuesta aún estaba más allá de su alcance, como un sueño inalcanzable. Y ese era el dilema. Estaba a un paso de enfrentar su verdad más cruda, pero ese paso podría llevarlo a descubrir un talento que nunca supo que poseía. La creación de su obra maestra o un colapso emocional devastador era ahora cuestión de tiempo. La mañana siguiente, Alejandro se despertó sintiéndose diferente. La calma en su interior era inusual, un cambio que se había generado a partir de su conversación con Felipe. Sin embargo, la certeza no eliminó por completo la ansiedad que lo acompañaba. Se levantó con un propósito renovado, decidido a comenzar a desenterrar su historia. La escritura se convirtió en su nuevo destino, pero el camino aún era incierto. Desayunó mientras sostenía un cuaderno en sus manos. Las páginas en blanco representaban un abismo, una oportunidad para que se desarrollaran sus pensamientos, pero también un lugar donde podía enfrentarse a sus miedos. Cada bocado del pan tostado lo recordaba la fragilidad de la vida y lo efímero de la aprobación ajena. Era un día perfecto para empezar. Con el cuaderno abierto frente a él en la mesa del comedor, Alejandro tomó el bolígrafo y empezó a escribir. Al principio, las palabras se resistían a fluir. Los recuerdos de su infancia parecían deslumbrantes en su mente, pero la vulnerabilidad de compartirlo lo atrapaba en un ciclo de dudas. Luchaba entre desnudarse emocionalmente o seguir oculto tras una máscara de seguridad. La imagen de su padre, siempre crítico, lo asaltaba. Las voces de los años, que destilaban desdén ante cualquier debilidad, resonaban como un eco persistente. Un tono de rabia se empezó a entrelazar con su vulnerabilidad. Recordaba esos momentos de presión que definían su adolescencia. Su relación. No puedo decepcionarlo, se decía una y otra vez. Pero, ¿qué relación estaba protegiendo en realidad? La respuesta estaba escondida detrás de sus miedos.
Quizás esta sea la parte más importante, murmuró para sí mismo, mientras se esforzaba por plasmar las emociones que luchaban en su interior. Las primeras palabras aparecieron torpemente. Crecí en una casa donde el éxito era la única opción. La redacción era desoladora y sin embargo liberadora. Cada línea se convirtió en un camino hacia la verdad, un testimonio de esa lucha interna que había llevado durante años. Al finalizar el primer párrafo, sintió una mezcla de pánico y liberación. La interacción de esos sentimientos lo llevó a un nuevo punto de reflexión. ¿Qué pasaría si, al escribir, comenzaba a enfrentar no solo su pasado, sino también sus aspiraciones no cumplidas? ¿Qué si las palabras se convirtieran en las herramientas para liberarse de las expectativas que había heredado? Con cada renglón se abrió un espacio entre él y sus temores. A medida que lograba traducir sus pensamientos en palabras, comenzó a dar sentido a su pasado. Las luchas se convertían en relatos y cada relato fortalecía su deseo de seguir. Sin embargo, la voz del juicio regresaba con fuerza. ¿Y si nadie se identifica con esto? ¿Y si la gente se siente aún más alejada de ti por ser un privilegiado? La autocrítica lo amenazaba en cada párrafo, pero superficialmente empezó a notar que las debilidades compartidas podrían resonar profundamente. Decidido a no dejar que la duda lo paralizara, pensó en Felipe y cómo había desdibujado los límites de la confianza. Sin embargo, los ojos de su padre, marcados por la expectativa, se presentaban como un muro que amenazaba con derribarlo. «Debo superarlo», concluyó. Si iba a compartir su historia, debía aceptar que el miedo a decepcionar a otros era parte de su viaje hacia la autenticidad. Alejandro cerró los ojos, tocando las páginas desbordadas de dudas que le recordaban su vulnerabilidad. Había un fuego nuevo en su interior, un deseo de enfrentarse tanto a la crítica como al abrazo trémulo de la aceptación misma. Era el momento de experimentar el avance ineludible del cambio. Decidido a seguir adelante, tomó una respiración profunda y trazó la primera línea del próximo capítulo. No soy solo un hijo de millonarios, soy un ser humano que busca su lugar en el mundo. Alejandro no sabía dónde lo llevaría esta travesía creativa, pero una cosa era segura. Cada palabra atesoraba una parte de sí mismo que durante mucho tiempo había mantenido oculta. Mientras escribía, la certeza de otras emociones comenzaba a surgir. Pensamientos sobre su madre, su relación con el fracaso y la búsqueda de aceptación que finalmente cristalizaba en una imagen clara, la posibilidad de un nuevo comienzo. Al rechazar su temor y abrazar la autenticidad que brotaba de su pluma, se preguntaba si la historia que escribiría podría cambiar no solo su vida, sino la perspectiva de otros. En ese momento, escuchó el tintineo del timbre. ¿Sería Felipe? La ansiedad lo dominó nuevamente. La revelación de su historia podría estar a punto de cruzar la puerta, pero también lo hacían nuevas preguntas. ¿Estaba listo para compartir este nuevo capítulo de su vida con alguien más? Alejandro se levantó de la mesa con el cuaderno aún en la mano, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. Se acercó a la puerta mientras el timbre sonaba de nuevo, resonando en su mente como un llamado a enfrentar lo desconocido. Un giro del pomo y ahí estaba, Felipe, con una sonrisa que irradiaba estímulo. Sin embargo, la calidez de su amigo no lograba disipar la tormenta que se desataba en su interior. ¿Listo para hablar?, preguntó Felipe, aunque su tono denotaba que estaba más interesado en escuchar. Alejandro asintió, pero el nudo en su garganta crecía. Había algo paralizante en la idea de compartir sus pensamientos más vulnerables. ¿Y si lo que había escrito no resonaba? ¿Y si las palabras que había forzado a salir se desmoronaban frente al juicio de su amigo? La inseguridad lo envolvía como un manto pesado, pero sabía que no podía volver atrás. La conversación que se aproximaba era tanto un riesgo como un paso crucial en su proceso de transformación. Ambos se sentaron en el pequeño salón, una distancia demasiado corta que parecía infinitamente larga. Mientras Felipe se acomodaba, Alejandro sintió la necesidad de verbalizar sus temores. «Sé que he estado distante», comenzó, su voz temblorosa. Estaba atrapado en una expectativa que no era mía,
Pero ahora me doy cuenta de que esta escritura es más que un simple hobby. Es mi intento de comprenderme a mí mismo. La sinceridad en sus palabras activó en él un impulso arrebatador. La forma en que se alineaban sus pensamientos comenzó a emerger con menos tumulto. Escribir me hace confrontar lo que he sido, lo que se espera de mí, continuó, mientras el coraje empezaba a calar en su discurso. Es como rasgar un velo y dejar que la luz entre. Al pronunciar esas palabras, notó la mirada atenta de Felipe, y ya no se sintió empujado a ocultar su proceso, más bien se sintió honesto, expuesto, pero fuerte. La aceptación que sentía al desnudarse emocionalmente lo llenaba de una calidez desconocida. A veces creo que mi historia no tiene valor, siento que la gente me va a ver como un privilegiado sin más, alguien que no ha luchado realmente. Felipe lo interrumpió. Alejandro, el privilegio no diminute el dolor ni las luchas internas. Todos enfrentamos demonios, y los tuyos merecen ser contados. Las palabras de su amigo resonaron en su mente como un eco que despejaba neblinas. No era un contacto despreciable con la realidad, era una invitación a la introspección. Sin embargo, de alguna forma, aún sentía que su vida era una novela de ficción cuya veracidad estaba constantemente bajo sospecha. Con el pulso acelerado tomó el cuaderno, dispuesto a compartir lo que había escrito. Pasó las páginas mientras la calma del ambiente se transformaba lentamente en tensión anticipativa. No solo soy un hijo de millonarios, soy un ser humano que busca su lugar en el mundo. Su voz se centró, marcando el inicio de una nueva historia. Leyó cada párrafo con una mezcla de orgullo y miedo. La vulnerabilidad que sentía era abrumadora, y cada palabra de su pasado cobró vida entre la tímida luz del salón. A medida que el relato se desarrollaba, observó la transformación en el rostro de Felipe, una evolución que pasaba del escepticismo a la comprensión. Cuando finalmente terminó, un silencio resonante llenó el espacio. Felipe finalmente rompió la quietud. Esa es tu verdad, Alejandro. No importa cómo te vean los demás, tú eres lo que decides compartir. Las palabras calaron hondo, desbordando un río de liberación que había comenzado a fluir en él. Pero en medio de la claridad, nuevas dudas invadieron su mente. ¿Y si su historia no inspiraba? ¿Y si su lucha no resonaba? Sentía que había llegado al umbral, pero la incertidumbre sobre el futuro aún lo acechaba. ¿Y ahora qué?, preguntó, mirando a Felipe con los ojos llenos de ansiedad. Es una cosa escribir, pero otra muy distinta es vivirlo y compartirlo con otros. Felipe sonrió, un destello de complicidad en su mirada. Ahora es tiempo de mostrar tu historia al mundo. Tienes que enfrentarlo, no solo por ti, sino por quienes también buscan su voz. El peso de la decisión abría un abismo de posibilidades y temores en su corazón. Mientras contemplaba esas palabras, Alejandro sintió el mismo fuego que antes lo había impulsado a escribir. Esta vez, la pregunta que resonaba en su mente no era sobre su propia aceptación, sino sobre cómo su historia podría enlazar con la de otros. El camino estaba trazado, pero había un cruce crucial que todavía no había explorado. Había llegado el momento de escribir, no solo su historia, sino la forma en que podría transformar vidas a través de su vulnerabilidad. Sin embargo, cuando tocó el cuaderno una vez más, una nueva sensación de urgencia surgió. Antes de llevar su pluma al papel, captó el destello en su mente que lo dejó inquieto. ¿Podría su voz realmente convertirse en una fuente de luz en la vida de otros? Mientras se preparaba para escribir el siguiente capítulo, una imagen cruzó por su mente, profunda y desconcertante. Había una historia que aún no había tocado, una que podría revelarle un giro inesperado en su búsqueda de autenticidad. ¿Sería el momento de descubrir su conexión olvidada con el pasado? Alejandro cerró el cuaderno y dejó que sus pensamientos fluyeran libremente. La idea de una historia sin contar, la de una camarera anónima, empezaba a tomar forma en su mente. ¿Cómo había llegado a estar tan conectada con su propio viaje de autodescubrimiento? En su infancia, había visitado una cafetería local con su familia. Era un lugar común, pero en su memoria, el aroma del café y el murmullo de las conversaciones habían adquirido un brillo especial.
Una joven camarera, con una risa sincera y una mirada profunda, siempre había sabido cómo convertir cada taza de café en un momento más cálido. Él recordaba su nombre, Teresa. Ella no era una figura destacada en su mundo privilegiado, pero había algo en su esencia que lo había tocado. Mientras su mente viajaba al pasado, Alejandro se dio cuenta de que no solo era un recuerdo nostálgico, sino una revelación sobre lo que la autenticidad significaba. Teresa había trabajado con dedicación, luchando por sus sueños mientras él navegaba en un mar de expectaciones y presiones familiares. Había una fuerza en su humildad que contrastaba profundamente con su propia experiencia. ¿Qué habría aprendido de sus interacciones? Tal vez a través de ella podría encontrar un hilo que uniera su vida con el propósito que ahora buscaba desesperadamente. Con renovada determinación, tomó el cuaderno nuevamente. No se trataba únicamente de exponer su historia, era el momento de explorar la vulnerabilidad en aquellos que lo rodeaban y rescatar piezas de experiencias ajenas que podían enriquecer su relato. Comenzó a escribir sobre Teresa, su vida, sus sueños no realizados. Disfrutaba de esa danza creativa que lo alejaba de la inseguridad y lo sumergía en la vida de otra persona. En su mente visualizó cada día que ella trabajaba, las risas compartidas, los momentos de conexión que parecían insignificantes pero que llevaban un profundo peso. Mientras escribía, un suelo firme empezó a formarse bajo sus pies. Con cada palabra se sentía más conectado con su propia historia. Era como si Teresa tuviera el poder de iluminar un camino que se había perdido en su propia mente. Su vida no existía en un vacío, había resonancia, un efecto dominó de experiencias que podían articularse y entrelazarse. Aunque había tenido privilegios, eso no significaba que su lucha era inválida. La realidad de las luchas de otros podría dar forma a un nuevo sentido de urgencia en su voz. Sin embargo, un dilema surgió. ¿Era ético apropiar la historia de Teresa sin su permiso? Ese pensamiento lo llevó a una reflexión profunda. Si contaba su historia, tenía que hacerlo con honor y respeto, no solo para satisfacer su propio deseo de validación. Si Teresa jamás supiera de eso, ¿cómo sería impactada su vida? Alejandro se dio cuenta que, más allá de un acto de creación, debía abordarlo desde un ángulo de colaboración, conectar con ella, invitarla a ser parte de su viaje. Las preguntas se amontonaban en su mente. ¿Dónde encontrarla? ¿Su vida había seguido adelante de alguna manera? Se sentía impulsado a descubrirla y, si era posible, compartir con ella su visión, sus deseos de contar su historia, y cómo eso podría ser un acto de sanación mutua. La escritura estaba llevándolo hacia un nuevo paradigma, y al igual que antes, la incertidumbre lo acompañaba. La noche se cernió alrededor de ellos, y el aire se volvió denso con su decisión inminente. Alejandro sabía que no podía postergar más. Ahora, su búsqueda de autenticidad no solo incluía su propia voz, sino la de aquella camarera cuya existencia había hecho eco en su vida. Podía ser su puente hacia el mundo real, un paso hacia la verdad que muchos anhelaban. Sin embargo, antes de cerrar el cuaderno nuevamente, un último pensamiento le atravesó la mente. ¿Cómo podría hacer que su complejidad y la de Teresa fueran auténticamente visibles? Esa pregunta encendió una chispa de ansiedad, pero también de emoción. La historia de su vida estaba unida con la de Teresa, y en esa fusión podría haber algo que la vida les había enseñado. Con el corazón palpitante, Alejandro se puso en pie, decidido a hacer el primer movimiento. Mientras organizaba sus pensamientos, una certeza se apoderó de él. El encuentro con Teresa no sería solo una búsqueda del pasado por un recuerdo precioso, sería un paso hacia una transformación que cambiaría no solo su narrativa, sino también la de otros. Se preparó para emprender ese viaje, cargando en su interior tanto temor como esperanza. La noche había comenzado, pero en su pecho se agolpaba un futuro vibrante que merecía ser descubierto y compartido. El eco de su historia acababa de resonar y lo impulsaba hacia adelante, pero una preocupación persiste en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar lo que la búsqueda de Teresa revelaría sobre sí mismo?
Con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, Alejandro sintió que la búsqueda de Teresa comenzaba en un nuevo amanecer. La confusión y la incertidumbre de la noche anterior se transformaron en una feroz determinación. Tenía la intención de descubrir el hilo que unía sus vidas, como dos historias entrelazadas en un mismo relato de superación. No podía esperar más, así que se lanzó a investigar. Conectó su laptop y se sumergió en las redes sociales, buscando cualquier pista sobre Teresa. Instintivamente comenzó a buscar su nombre, combatiendo una creciente ansiedad que lo envolvía. A medida que pasaban los minutos, las horas parecían alargarse. Su corazón pulsaba con la ponzoña de la anticipación y el temor. ¿Sería realmente posible encontrarla? La búsqueda rápida se convirtió en un proceso más metódico. Alejandro anhelaba comprender el contexto de su vida, las luchas cotidianas que podían parecer intrascendentes en su mundo privilegiado. Se dio cuenta de que había mucho que aprender. Como hijo de una de las familias más acomodadas de la ciudad, había vivido en una burbuja diseñada para protegerlo de las dificultades que otros enfrentaban. Mirando hacia atrás, Alejandro entendió que había permitido que los miedos y expectativas ajenas limitaran su crecimiento personal. Ahora debía salir de esa indefinición y lanzarse en la búsqueda de una realidad que sus ojos apenas habían comenzado a vislumbrar. Las horas pasaron y cada vez que un pequeño indicio lo llevaba al camino de Teresa, su motivación crecía. Sin embargo, en la penumbra de su mente, las preguntas críticas seguían surgiendo. ¿Qué pasaría si Teresa no quisiese ser parte de su relato? Esa posibilidad lo incomodaba. Sabía que la historia no podía ser solo suya. Para que su narración resonara con autenticidad, necesitaba involucrar a Teresa en su proceso, pero ¿cómo hacerlo sin parecer intrusivo? Finalmente, un golpe de suerte. En un grupo de Facebook de antiguos empleados de la cafetería, encontró un comentario que mencionaba a Teresa viviendo en un barrio cercano, lejos de los altibajos de su propia vida. Con el rostro iluminado por una chispa de esperanza, Alejandro decidió buscar su dirección. El dilema de actuar o esperar lo envolvía nuevamente, pero la urgencia crecía como un río desbordado. Consciente del riesgo emocional, comprendió que este encuentro podría traer consigo verdades que no estaba preparado para enfrentar. Mientras se vestía, cada prenda parecía pesar más y más. ¿Y si no le gustaba cómo redactaba? ¿Y si su historia se desmoronaba por ser incapaz de expresar realmente lo que Teresa había significado para él? Las dudas eran muchas. Sin embargo, una parte de él sabía que la búsqueda lo llevaría a un autoconocimiento profundo. El trayecto hasta el barrio no fue largo, pero atravesó su mente un mar de sensaciones crudas. La realidad de querer conectar lo abrumaba. Era una humillante confrontación a su propia seguridad y privilegio. Preguntas de si había asumido la responsabilidad correcta empezaron a asediarlo. Sin embargo, lo que le preocupaba más era el posible sufrimiento que podría causar. Finalmente, se detuvo frente al número de la casa. Tomó una bocanada de aire. Su cuerpo temblaba, y su mente parecía contradicción pura entre el deseo de avanzar y el miedo a fracasar. Con un latido persistente en su pecho, se acercó a la puerta, con el corazón latiendo al ritmo de su creciente ansiedad. Este momento, este primer paso, era trascendental. Sabía que enfrentaría sus propios miedos. El verdadero desafío no era solo encontrar a Teresa, sino estar listo para recibir lo que ese encuentro podía revelar sobre él mismo. Iba a golpear la puerta cuando una idea se detuvo en su mente. ¿Estaría preparado para lo que podría surgir si todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse? Esa simple pregunta anticipaba un cambio radical, algo que había estado buscando sin cesar. Al instante, se sintió dividido entre la expectativa y el pavor. El momento de la verdad era inminente, y una voz interna le decía que este encuentro no solo involucraría a Teresa, sino que podría ser su propia transformación. Alejandro respiró hondo, y con la mano temblando, tocó suavemente la puerta. El sonido del timbre resonó en su pecho, amplificando la tensión que había ido acumulando desde la decisión de salir de su zona de confort. No tenía idea de cómo reaccionaría Teresa. ¿La recibiría con la misma calidez que recordaba o habría construido un muro contra el mundo que había decidido dejar atrás? Esperó unos segundos, en los que cada latido se hacía eco en su mente, hasta que la puerta se abrió. Ante él,
Teresa apareció con una mezcla de sorpresa y cautela en su rostro. En ese instante, algo dentro de él se activó. A pesar de los años y de los giros imprevistos de la vida, la conexión que compartían parecía persistir. Sin embargo, los matices de sus vidas se evidenciaron en ese rincón, cargado de historias y elecciones divergentes. «Hola, Alejandro», dijo ella. Su tono era amistoso, pero con un sutil toque de distancia. La distancia. «Hola, Teresa. No sé si te acuerdas de mí, pero…» Se detuvo, luchando contra el tropiezo de palabras que pretendían salir a raudales. Aquí no había espacio para sus reservas de privilegiado. Ahora debía ser vulnerable, debía compartir todo lo que había sentido al recordar su presencia. Se sentaron, y como ella preparaba un café, cada movimiento reafirmaba el contraste de sus vidas. Aunque el diálogo comenzaba de manera ligera, Alejandro sentía que cada palabra que intercambiaban era una vulnerabilidad expuesta. Había más que una historia de amor en juego, estaba en juego su propia identidad. «Me ha costado mucho pensar en lo que significabas para mí, en lo que ocurrió». La sinceridad inundaba su voz. Teresa lo miraba, atenta. «¿Acaso has cambiado tanto?» El Alejandro que conocí era un chico distraído por su entorno. La intervino nuevamente, la determinación de ser honesto empujándolo adelante. «Ya no me dejaré llevar solo por lo que los demás esperan de mí. Estoy buscando una forma de reescribir mi historia, y creo que tú eres una parte esencial de ella». Las palabras de Alejandro sonaron en el aire como un clamor. Al mencionarla, sentía que estaba revelando no solo lo que había perdido, sino también la oportunidad de crecer en medio de la adversidad. Teresa, con su vida llena de sacrificios y lecciones, parecía tener el poder de desenfocar las partes borrosas de su vida y ayudarlo a encontrar la claridad. Sin embargo, a medida que avanzaban en la conversación, un sentimiento pesado comenzó a instalarse en el aire. Teresa hablaba de su vida, de sus luchas, y Alejandro sentía cada palabra como un recordatorio agudo de su propia insistencia. Había captado su valor, su perseverancia, y la comparación no era amable. Se dio cuenta de que hasta ese momento había vivido sumergido en su privilegio, sin entender realmente el costo de la vida de los demás. «Sabes, la vida no se me ha tratado con delicadeza como a ti, así que no quiero que me veas como una historia que necesitas rescatar», le confesó Teresa con una firmeza que lo desarmó. Sus ojos destilaban la sabiduría de alguien que había enfrentado tormentas y aún se mantenía de pie. «Lo que necesito es que entiendas lo que significa vivir en el límite». Esa revelación lo golpeó con una verdad contundente. Al escucharla, Alejandro identificó un temor oculto, el de ser juzgado por buscar algo más en su vida cuando quizás fuera de su círculo conocido no había una expectativa tan indulgente. Este nuevo entendimiento lo catapultó a una decisión crucial. Alejandro no era solo un hijo de millonario, se había convertido en un buscador de autenticidad. Sin embargo, la conexión que había renacido con Teresa estaba en peligro, pues el desafío era mutuo. Ella, aprender a confiar de nuevo, y él, aprender a ser genuino sin pretensiones. Claramente, todo esto no era más que el comienzo. La confrontación de sus pasados y exceso de realidades podría ser no solo su vía hacia la transformación, sino su más grande revelación. Con esta idea reverberando en su mente, Alejandro sintió que lo que había comenzado como una búsqueda se convertía en un camino de exploración vital. Pero, al mismo tiempo, las dudas volvían a asediarlo. ¿Podría demostrarle a Teresa que, aunque había fracasado en la comprensión de sus luchas, estaba dispuesto a aprender? La puerta de su nuevo viaje parecía abrirse, pero cada paso hacia el fondo de la historia de Teresa revelaba más sobre él que de ella. La verdadera pregunta, y lo que podría cambiarlo para siempre, era, ¿podría Alejandro trascender su propio ego en el proceso? Prepárate, porque lo que venga podría sacudir los cimientos de su realidad. Con cada encuentro y conversación, Alejandro se daba cuenta de que el verdadero viaje no era solo hacia la historia de Teresa, sino hacia una mayor comprensión de sí mismo. Había pasados compartidos y enseñanzas que, aunque distintas, podían entrelazarse para ofrecer una nueva perspectiva sobre el significado del éxito y el valor de ser auténtico. Los días siguieron transcurriendo mientras Alejandro profundizaba en sus conversaciones con Teresa. Aprendía de su resiliencia y de cómo cada sacrificio había forjado su carácter.
A través de estas interacciones, logró despojarse de su propia inseguridad, entendiendo que su privilegio no desmerecía su lucha interna y que cada vida tenía su propia batalla por pelear. Con el tiempo, Alejandro empezó a escribir sobre su experiencia con Teresa, no solo desde su punto de vista, sino desde el suyo. El contraste entre sus mundos, el hijo de un magnate y la camarera luchando por sus sueños, se convirtió en una fuente de inspiración. Los relatos de Teresa lo empoderaron, y poco a poco comenzó a vislumbrar su propia historia dentro de la de ella. En cada palabra que plasmó en su manuscrito, descubrió no solo su voz, sino también el eco de las luchas que otros también enfrentaban. Un día, mientras estaba en la cafetería con Teresa, sintió un nudo en el estómago al hablarle sobre su manuscrito. Había llegado el momento de compartir lo que había escrito, y sabía que esto podría ser un punto de inflexión para ambos. Con el corazón latiendo en su pecho, comenzó a leerle lo que había creado. Las palabras, surgiendo con una mezcla de vulnerabilidad y determinación, hablaban de la profundidad de su búsqueda, de sus miedos y de las lecciones que había aprendido al emprender este camino. Cuando terminó de leer, la atmósfera se llenó de una carga emocional palpable. Teresa, con los ojos brillantes y un matiz de asombro, lo miró atentamente. «Lo has hecho, Alejandro. Este es solo el inicio de algo poderoso. Lo que has logrado al compartir esto es un paso gigante hacia ser verdaderamente tú», le dijo con una sinceridad que lo conmovió. Alejandro sintió una oleada de orgullo. No solo había compartido su historia, sino que había encontrado en Teresa un espejo reflectante, una musa que le había mostrado el valor de ser auténtico. Se dio cuenta de que su lucha, aunque diferente, era igualmente válida, y que ambos habían cruzado caminos para enriquecerse mutuamente. El encuentro afectó profundamente a Alejandro. Por primera vez entendía que ser vulnerable no significaba debilidad, sino valentía. El tiempo pasó, y la relación con Teresa floreció en una hermosa amistad. Alejandro decidió publicar su manuscrito no solo como un homenaje a su historia personal, sino también a la de innumerables personas cuyo viaje estaba marcado por la lucha y la supervivencia. El día del lanzamiento fue un momento estelar en su vida. Las palabras que había escrito, impulsadas por su búsqueda de autenticidad, resonaron con quienes lo escuchaban y en su interior. Al finalizar la presentación, sintió una calma apacible envolviéndolo. Había liberado sus temores y con ello un nuevo Alejandro había emergido. Un hombre que no solo desafió las expectativas externas, sino que también abrazó su verdad interna. El reconocimiento que recibió por su trabajo fue enriquecedor, pero el verdadero triunfo fue el amor propio y la conexión genuina que había forjado con Teresa y con su propia historia. Al final de esa jornada, mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, recordó su vida anterior, la visión limitante que había tenido y cómo, gracias a la bondad de una camarera y su propia lucha, había descubierto una nueva dirección en su vida. Alejandro había alcanzado no solo su sueño de ser escritor, sino un sentido de paz y autenticidad que trascendía cualquier éxito material. Hoy, Alejandro vive con la certeza de que cada historia, por muy diferente que sea, puede resonar y conectar. Su viaje de autodescubrimiento no solo lo llevó a escribir, sino a inyectar esperanza en otros que podrían compartirse y entender su propio camino. Es un recordatorio de que a veces el crecimiento personal viene de conectar y aprender de los demás. Alejandro había encontrado su voz y nunca había estado más orgulloso de ser quien era. Es momento de que ustedes también encuentren su voz. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque sus opiniones importan. Y no olviden, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar este canal poniendo su grano de arena.